Bueno, la doctora Claudia Casali es médica clínica y hematóloga, matrícula profesional 93267, para hablar hoy de un tema importante vinculado al coronavirus. Doctora, ¿cómo le va? Mucho gusto. Buenas tardes, encantada. Bueno, igualmente. Sé que no conoce Corrientes, pero que es una especie de deuda pendiente que tiene, ¿eh? Así que cuando quiera, la esperamos acá. Exactamente, me encantaría ir, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de la trombosis y el coronavirus, pero me gustaría que empecemos recordando a la gente qué es la trombosis y la gravedad que tiene esta enfermedad. La trombosis es una obstrucción por un coágulo sanguíneo Ujú. de una vena o de una arteria y puede ocurrir en cualquier vena o arteria del torrente circulatorio. En general las trombosis más comunes, las venosas, son las trombosis de miembros inferiores. Piernas. Eh, Exactamente, de las piernas. Y nosotros podemos hablar de tromboembolismo pulmonar cuando esa trombosis en un miembro inferior, pierna o muslo, se formó en una vena y migró hacia el pulmón. Ajá. ¿Qué es? ¿Es una pelotita de sangre, sería? Exactamente, un coágulo. Ujú. Un coágulo. Sí, sí, sí. ¿Y Eh, eso puede pasarle a cualquiera? ¿Hay determinadas personas que lo desarrollan y otros no? ¿Somos más propensos o no? ¿Cómo es la cosa ahí? claro, hay factores predisponentes que tienen que ver con la persona, con factores genéticos de la persona. Por ejemplo, estas son las llamadas trombofilias, un desorden genético que predispone a que esa persona pueda tener una trombosis. Y luego están estos factores predisponentes que la persona adquiere. Por ejemplo, en el caso de las trombosis arteriales, el tabaquismo o la diabetes. En el caso de la trombosis venosa, el sobrepeso, la obesidad, el tomar anticonceptivos en las mujeres, los embarazos o el puerperio, que es la situación que sigue después del parto. Ujú. O sea, hay varios factores que pueden predisponer a una trombosis. Algunos son heredados, o sea, que nacen con uno, y Sí. otros son adquiridos. Ajá. La trombosis como enfermedad es algo que se puede diagnosticar. A ver, ¿el cuerpo da señales o cuando hay un incidente, o sea, ya es tarde? ¿Cómo es? En la mayoría de los casos hay signos y síntomas. Por ejemplo, en la situación más común, que es lo que te decía, la trombosis de miembros inferiores, en general ocurre con dolor, un dolor importante que lleva a la consulta, y además porque hay edema, o sea, ese miembro inferior afectado tiene diferencia de tamaño con respecto a la otra pierna. O sea, el paciente consulta diciendo, se me hinchó la pierna y me duele muchísimo. Claro, claro, claro. Y en general entonces uno pregunta qué está tomando o si tuvo una cirugía previamente, porque las cirugías son otro factor de riesgo predisponente. No la cirugía solamente, sino la cirugía más el reposo que puede conllevar una cirugía. ¿Y por qué? ¿Y tener coronavirus te puede, cómo te afecta, digamos, con esta otra patología? ¿Cómo es? El virus, el COVID-19, tiene una fisiología que es bastante diferente a otros virus. Ujú. Hace que todo el sistema inflamatorio se activa en un montón de sustancias químicas que activan a la coagulación, o sea, hacen que la persona tenga más predisposición a trombosis por la misma inflamación del virus. Y, Ah, y esto es algo que supimos, como el virus es nuevo, es claro. algo que fuimos viendo en la evolución de la patología, ¿no? Y además estaba viendo, doctora, que supongamos que se desarrolla esto del coronavirus y
se asocia con lo de la trombosis. Hasta la trombosis pulmonar, por ejemplo, hasta es muy difícil en los pacientes con COVID hacer las imágenes porque son personas que están aisladas, generalmente dentro de los hospitales no se mueven, es una complicación. Ese es un problema tremendo porque o sea, los pacientes que tienen COVID y tienen como complicación la trombosis son pacientes que están internados, son pacientes que están graves, o sea, quiero que se entienda que no cualquier paciente que tiene COVID va a tener una trombosis. No son los pacientes leves, sino los pacientes que están internados, que tienen alguna gravedad. Y en el caso de los pacientes que están en la unidad de cuidados críticos, unidad coronaria o terapia intensiva, están o con respirador o en situación de pronación, o sea, están acostados boca abajo. Sí, sí, sí. Y dificulta eso poder hacerle las imágenes, Claro. Es dificultoso también el traslado del paciente. En el caso de trombosis de miembros inferiores, se puede hacer la ecografía Doppler in situ, ahí acostados. En la terapia intensiva se puede llevar el aparato. Pero lo que no podemos hacer es una tomografía, por ejemplo, cuando el paciente tiene dificultad para ser trasladado. Claramente, tener trombosis y coronavirus es un cóctel ahí complicado. Ahora, si yo no tenía trombosis, pero me da coronavirus, ¿eso me puede llevar a desarrollar entonces trombosis? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfecto. Lo que lleva al desarrollo de la trombosis es el propio virus, porque el virus tiene una manera de ingresar en la célula que es diferente a otros virus, y provoca, en el caso de las arterias, un daño en una capa de la arteria que se llama endotelio, que es la capa que está en contacto con la sangre. Y en el caso de las venas, provoca todo un proceso inflamatorio que genera que la coagulación se active, que todo se ponga más a favor de la trombosis. No quiero cerrar la entrevista, doctora, con una descripción de situación pesimista. Ahí se le está encontrando, se está abriendo alguna ventana, se está abriendo alguna puerta, se está encontrando alguna idea de poder lidiar con estas dos patologías cuando se asocian, en el caso de que ocurriese. Bueno, en el caso de la trombosis específicamente se trata con un anticoagulante que es la heparina, que es el mismo anticoagulante con el que se tratan todas las trombosis, en el caso de las venas, y si no, medicación antiagregante para las trombosis arteriales. Y con respecto al COVID, uno debería tratar no solo la trombosis, sino lo que provoca la trombosis, que es todo el sistema inflamatorio, hiperinflamatorio que provoca el virus. Y para esto todavía está en la búsqueda de algún antiinflamatorio específico. Claro, sí, sí, sí. Están estudiando los antirretrovirales, los que se usan para tratar el HIV. Claro. Y tu pregunta es muy interesante porque hace poquito se conocieron los resultados del tratamiento con plasma de convaleciente, que tenía muchas expectativas, Sí. buenas expectativas, y la verdad es que no dio buenos resultados.